Por fin ha llegado el día en el que podré hablar de una serie que me hace recordar esa época en donde no era tan pensante y discerniente, aquellos tiempos donde no superaba la doble digitación de edad y sonreía con todo lo que me daba la televisión. Por fin voy a poder hablar de una obra hecha para entretener y que logra su objetivo con creces. Una obra que tiene un montón de detractores que la destrozan por sus personajes y por su trama supuestamente simple. Hoy quiero tocar la fibra más emocional de este anime. Quiero adentrarme un poco más allá. Quiero hablar sobre la belleza de Boku no Hero Academia y de cuáles son algunos de sus picos más altos alcanzados, según mi perspectiva. Por cierto, soy Talanta y hablo de anime en serio. Junto a mi persona también estará uno de los grandes creadores de contenido y valedores de este manga anime, el gran Santiago Shonen. Así que, sin más, espero que disfruten este featuring y puedan expandir su horizonte con respecto a la obra de Horikoshi. Comencemos desde cero. Año 2016, estreno de la primera temporada de My Hero Academia, boom instantáneo y conquistador del mundo, un elemento fijo en la colosal Weekly Shonen Jump, donde la competencia interna es feroz e incesante. Se tragó a su rival directo, que es Black Clover, y sobre todo no dejó de pisar el acelerador en ningún momento, sino que continuó mejorando y evolucionando su propio mundo y sus reglas. Este anime lo tiene absolutamente todo, un universo fantástico y fácil de ingerir por su contexto occidentalizado, personajes fáciles de entender y que se dejan querer, poderes épicos, diálogos de la vieja escuela con los que sentirnos identificados, sentimientos poderosos y unos arcos que nos pasean de a poco hasta sumergirnos dentro de la trama. Y qué decir de elementos como su destacadísima animación, interpretación de seiyus y soundtracks que quedarán para la posteridad. Para meterme de lleno en materia, me voy a posicionar de inmediato declarando que Boku no Hero Academia me parece un gran anime, y ahora mismo pasaré de la superficialidad que acabo de nombrar a darte más ingredientes sobre por qué es tan grande y maravilloso. En cuanto a la concepción de su premisa, el mundo tal cual se conoce es uno que no dista mucho del que tenemos actualmente, solo que la mayoría de sus habitantes cuentan con una habilidad innata llamada quirk o peculiaridad. Esta constante se ha ido propagando de generaciones en generaciones, hasta llegar a un punto en el que la sociedad se llenó de héroes profesionales, vigilantes que velan por el bienestar y la prosperidad de la humanidad. La historia se centra en la vida de un joven con un deseo ferviente de convertirse en un superhéroe y poder salvar a la gente con una sonrisa en el rostro, al igual que su ídolo, All Might. Lamentablemente, Izuku Midoriya pertenece a ese porcentaje minoritario de la población que nació sin un talento. All Might es el símbolo de la paz, es el poseedor del maravilloso One for All, el hombre que logró inclinar la balanza en favor del bien. Su presencia hizo que muchos villanos se escondieran o dejaran de intentar hacer atrocidades. Su figura es respetada e idolatrada, tiene la fuerza, el corazón, el coraje y una enorme sonrisa que le llevó a la cúspide y a ser llamado como el héroe número 1. Sin embargo, All Might guarda un secreto. Una pelea contra un poderoso villano le dejó una secuela de por vida. Ahora su fuerza estaba limitada a poder ser usada por poco tiempo cada día y cada vez se debilitaba más y más. Por ende, en sus tiempos libres se dedicaba a buscar un sucesor merecedor de su puesto. Midoriya es un joven tímido y débil, pero con un enorme corazón. Casualmente, un día por cosas del destino actuó por instinto y se lanzó al rescate de su compañero de clases, Bakugou, contra un monstruo al que apenas pudo hacerle daño. Sus esfuerzos no fueron en vano. La garra de poner todo en juego, pese a no contar con ninguna habilidad, encandiló al mítico héroe, del que hicimos mención hace poco, quien justamente pasaba en ese momento por el sitio de los acontecimientos. Aquí es donde Deku es bendecido y se entera del gran secreto de One for All, un quirk que es capaz de traspasar e incluir las propias destrezas natas al siguiente recipiente humano, y él sería el próximo en la fila. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, diría el tío Ben de Spider-Man. Heredar la capacidad más grande de la serie significa cargar con el peso de los problemas de la sociedad. Ser el nuevo símbolo de la paz es tomar posesión de un gigantesco legado y hacerlo suyo propio, comprendiendo que las miradas y los focos ahora estarían con él y en su contra. Esa es, en resumidas cuentas, lo que nos quiere contar My Hero Academia, el crecimiento de un gran protagonista y de cómo se convirtió en el más grande de todos. Como vemos, es una premisa sencilla, un manga anime que no quiere ser misterioso y psicológico como Monster, tampoco quiere ser innovador como The Promised Neverland, o satírico como One Punch Man o Mob Psycho 100, solo quiere entretener y transportarnos a un mundo donde divertirnos. Deku busca ser el nuevo Goku y Naruto, ese personaje que nos levante del asiento y del que vemos un crecimiento progresivo con el que crecer. Por eso, medir con la misma vara esta serie que con otras de otro estilo es cuanto menos ridículo. La verdad es que hacer una crítica es más osado de lo que se cree,
porque medir parámetros escritos de personajes no es tan sencillo como parece. Cada obra tiene que ser entendida bajo su propio universo, por eso sacarla y exponerla, tomando como ejemplo a otras, no es justo bajo ningún contexto. Pero eso ya sería contenido para otro video. El punto es que si lo que buscamos son batallas, sentimientos, amistad y arcos típicos que nos recuerden viejas añoranzas, este es tu programa. Si bien el tema de los superhéroes ha sido explotado en muchísimas ocasiones, la similitud con respecto a los dibujos occidentales, con los que también hemos estado influenciados, le brinda un plus diferenciador. All Might es una clarísima referencia a Superman, pero su diseño y el de sus compañeros también guarda semejanzas con personajes de Marvel o de DC Comics. Horikoshi guarda un increíble respeto por los ídolos americanos, pero al mismo tiempo logra desarrollar las virtudes y las deficiencias de la sociedad de héroes, dándonos ese palpo de que ellos también, pese a sus poderes, son humanos, y al fin y al cabo, se pueden equivocar. Estos diseños están plasmados de una forma espectacular en el anime, que tiene unos picos de epicidad poco vistos en la historia de la animación nipona, y no estoy siendo para nada exagerado, porque la multidiversidad de los diseños en completa consonancia con las coreografías y esos movimientos fluidos son alucinantes. La convergencia que hacen las batallas, sonidos y planos de la dirección técnica agregan un sobresalto que me hace emocionar y sentir como un niño nuevamente. Eso es lo que más me gusta de My Hero Academia, que me permite desconectarme de mi capacidad crítica en muchas ocasiones, y eso es algo que pocas series logran. Por eso nombré el tema de la crítica injusta en los párrafos anteriores, entendiendo que este programa sabe a dónde quiere llegar y conoce sus virtudes. Cuando vemos esos choques de poderes para ver cuál energía es más poderosa, puede tornarse aburrido, y Boku no Hero puede pecar de este elemento en muchas ocasiones, al igual que una grandísima cantidad de franquicias que utilizan y utilizaron este principio resolutivo. Pero, como dije en un principio, la serie empieza a mejorar constantemente una vez entra en calor, porque se comprende y se expande a sí misma. Midoriya es el mejor ejemplo de ello. Empieza destrozando su cuerpo para hacer uso de un solo impacto. Esta variante la vimos contra las máquinas en el examen de ingreso de UA y también en su batalla contra Muscular. A medida que avanza y busca cómo controlar mejor su poder, podemos ver mejores batallas, como por ejemplo en su lucha contra Choto y cómo extendió el uso de One for All dañando sus dedos, en su entrenamiento con Gran Torino cuando logra comprender los porcentajes que resiste su cuerpo, e incluso cuando pelea contra Bakugou, lo vemos más suelto y con ganas de vencer. Y si no es él quien lleva la batuta, hay una enorme gama de héroes y de villanos que nos regalan un abanico de habilidades, olores, efectos, gestos, extravagantes golpes y técnicas que son dignas de admirar. El universo de Horikoshi tiene un sinfín de elementos para disfrutar, desde la típica mujer invisible y el que se comunica con animales, hasta el chico que tira rayos por el ombligo y un pájaro que tiene una sombra que se puede salir de control si se libera por completo. A lo que me refiero es que, si la premisa de este anime ha sido utilizada, igualmente las posibilidades siguen siendo infinitas, y eso lo vemos plasmado en el inmenso talento para crear poderes nunca antes vistos en la historia. Aparte, cada personaje tiene su momento para brillar, y eso no hace a la serie unidimensional. Los 20 amigos de Deku van tomando parte de la trama y consiguen hacer que nos sepamos sus historias. Si bien hay un protagonista clarísimo, hay un montón de gente que se hizo fanático de Bakugou, Todoroki, Kirishima, Uraraka, y qué decir de All Might, Lemillion, Eraserhead, y todo ese elenco brutal que se manifiesta a lo largo de los capítulos. Opino que saber llevar un hilo conductor orgánicamente de 20 personajes en un aula, 20 en la sección B, los profesores, las otras escuelas, los alumnos mayores, los héroes, los villanos, los padres de los chicos y otras organizaciones delictivas no es tan sencillo y tiene su mérito. Es gratificante ver cómo evolucionan los personajes. El entorno en el que estamos con nuestro prota es uno estudiantil, y podemos observar con detenimiento algunas formas en las que los actores obtienen mayor beneficio de sus habilidades. El modo en cómo lo hace Horikoshi me parece que tiene muy poca consideración de parte de los críticos. Si se fijan, casi todos mejoran por medio del ensayo y error. Deku debe encontrar un equilibrio en su cuerpo para mejorar. Bakugou concentra en un punto la nitroglicerina explosiva para ejecutar con mayor daño su fuego. Muchos personajes utilizan la tecnología, incluyendo All Might en su momento, para seguir fortaleciéndose, y no son productos de un rage o un desbloqueo inesperado divino. Y ojo, no es que estas cosas no me gusten, porque amo los power-ups, pero si hay un orden lógico en la escala de poder de todos y me lo justificas de forma tan orgánica, lo único que puedo hacer es pararme y aplaudir. La verdad es que My Hero Academia tiene mucho más de lo que se ve en la superficie. La exploración de lo que significa la frase ¿qué es ser un héroe? Tiene una connotación que me gusta muchísimo. Si bien dije que Horikoshi toma muchos elementos ilustrativos del cómic americano, traspola a la realidad japonesa los ideales de los protectores del país nipón, una sociedad que prefiere superponer la constancia y la organización por encima de los individualismos.
Dos palabras que son la gran base del gigante asiático y que está dentro de nuestra psiquis cuando nos hablan sobre lo que pensamos de Japón. Por el contrario, los héroes norteamericanos normalmente se ven desde un punto de vista más solitario y afamado. La contraparte de los buenos serían los malos de la serie, que también se manejan bajo un concepto brillante, y es que conforme avanza la obra, los villanos tienen luz propia, y como espectadores podemos sentirnos identificados, o llegar a un punto de entendimiento sobre sus acciones. Y es que la sociedad de Boku no Hero es parecidísima a la que habitamos. Primero, la marginación de algunos personajes y su pasado definen la personalidad de los mismos, y también es un factor diferencial la constitución restrictiva del entramado de héroes, donde las aptitudes privilegian por encima a los más talentosos. Este tema a mí me encanta cómo lo manejan, porque podemos entender la naturaleza destructiva de los antagonistas y comprenderlo, obviamente sin excusarlos, porque al final el mal siempre será el mal. No obstante, no podemos dejar de ser empáticos, como por ejemplo con una historia como la de Stein, quien no es precisamente un villano hecho y derecho, sino un hombre perturbado por el velo que rodea a los héroes. Lo interesante de este señor es que no tiene el estereotipo de historia trágica de otros personajes, donde se recurre a la violencia para encontrar un sitio donde encajar o para canalizar todo el odio de la niñez en el exterior. Stein es intimidante, tiene un diseño bestial, es emboscador, pero al mismo tiempo sus ideales no son precisamente malos, sino que su ejecución es demasiado visceral y desmedida. Aún así, trabaja solo y es oscuro, recordando un poco a Batman o a The Punisher, pero al mismo tiempo desde una perspectiva antiheroica. Stein no intenta conquistar el mundo, sino tomar las riendas por sus propias manos. Esos ideales, y cómo al mismo tiempo se puede mostrar despiadado con quien a su juicio no hace un buen uso del título de héroe, a mí me encanta. A lo que voy es que la sociedad de héroes no es tan misericordiosa como debería ser, en una serie donde todo se supone que es color de rosas. Por el contrario, tiene muchas falencias, y escuelas como UA no ofrecen oportunidades a niños sin peculiaridades, lo que puede frustrar a esa parte de la población que anhela ser como las personas que admiran. Cerrando esta idea, comparemos por ejemplo en One Punch Man lo que pasa si no eres fuerte o dotado. Igualmente, puedes ser considerado un héroe, hacer tu parte y obtener algo de reconocimiento sin tener que ser un anónimo. Dependiendo del punto de vista, la atmósfera de Boku no Hero puede ser blanca o negra, pero en esto de cómo interactúa la sociedad de héroes como tal, hay mucho valor narrativo. Y podría poner muchos ejemplos más que dan una noción de la psicología que hay detrás del camino para ser un héroe, como la obsesión de Endeavor por ser el número uno y tener que hacer pasar un infierno a sus hijos, el sufrimiento de un tipo como Gentleman, el esfuerzo económico de la familia de Ochako para que ella triunfara, la ira de Bakugou que le hace ser violento al pensar que ser más fuerte es sinónimo de ser el mejor, gracias a la percepción que tienen los humanos de los héroes. Realmente, en esta obra, los preceptos de la sociedad influyen en los pensamientos individuales que forman a cada individuo de la trama, debido a que estos modus vivendi dan forma a cómo cada ser con una aspiración personal pueden percibir sus sueños. La verdad es que no quiero hacer un video de 30 o 40 minutos dando más y más razones sobre por qué Boku no Hero es tan genial. Solo quiero dejar claro que explorar y explotar la desigualdad existente en una sociedad donde predominan personas con poderes me parece una locura, y que desmeriten a la obra por tonterías y no nombren puntos tan realistas como estos me parece insano. ¡Qué show! Ah, cierto, no estamos en mi canal. Esta es la casa del hombre que habla de anime en serio, el señor Talanta. En verdad, muchas gracias por invitarme a este bello canal, por darme esta oportunidad para hacerle justicia a esta obra llamada Boku no Hero Academia. Actualmente se ha vuelto costumbre criticar al shonen del momento y Boku no Hero Academia no es la excepción. Es muy cierto que al inicio puede parecer una historia cliché de superhéroes, donde el bien lucha contra el mal, donde los héroes representan lo mejor de la sociedad y donde los mayores obstáculos que pueden afrontar los personajes son simplemente las peleas que tendrán contra los villanos. Pero la verdad es que no es así. Quienes solo vieron la primera temporada pueden interpretarlo de esa manera, pero lo cierto es que a medida que avanza la historia, esta no hace más que separarse de dicha percepción. Boku no Hero Academia inicia de la manera en que lo hace porque es completamente necesario. Horikoshi nos presenta una sociedad de héroes casi utópica con el único objetivo de deconstruirla poco a poco. Nos hablan de la existencia de un héroe todopoderoso como lo es All Might, un héroe ejemplar que mantiene el status quo de la sociedad, para luego revelarnos que ese supuesto semidios era una persona normal como cualquiera de nosotros, un hombre que solo sonríe mientras mantiene su forma musculosa, pero que detrás de cámaras era menos optimista de lo que parecía. Eso no quita que Toshinori sea la esperanza de muchos,
pero con el tiempo y la degeneración de su cuerpo perdió parte de su alegría. El decirle a Miorilla de frente que no puede ser un héroe por su falta de quirk es muestra de ello. Si bien es cierto que luego de ver a Miorilla arriesgando su vida, este reconoce su heroísmo, desde el principio All Might ya nos estaba diciendo que esta sociedad no era tan utópica como creíamos. Para ser héroe necesitabas un don, y para ser el mejor necesitabas uno bueno. De lo contrario, debías olvidarte de siquiera intentarlo. Eso es lo que nos demostraría el examen de ingreso a UA, donde solo aquellos con dones poderosos serían admitidos. Y cuando digo poderosos me refiero a nivel físico, porque personas con poderes interesantes pero sin aplicaciones directas para la batalla eran descartados, como lo fue el caso de Shinzo. Incluso en esta sociedad se tiende a discriminar a las personas en base a sus poderes, en el caso de Miorilla por no tenerlos y en el caso de Shinzo por considerar que su don era más apto para un villano que para un héroe. Estamos hablando de una sociedad que decide lo que debes hacer desde el momento en que se manifiestan tus poderes. A todo esto debemos sumarle que todos los héroes no son precisamente hermanas de la caridad. Antes que héroes también son personas. Tienen ambiciones, son egoístas, trabajan solo por dinero o simplemente están obsesionados con superar a All Might, como lo es el caso de Endeavor. Y hablando de Enji Todoroki, es increíble la manera en que Horikoshi lo ha desarrollado. Pasó de ser ese padre maltratador a convertirse en un hombre que se arrepiente de todos los problemas que le causó a su familia por causa de su propia obsesión. La primera vez que nos lo presentaron, parecía que solo sería una especie de antagonista para desarrollar a Shoto, pero la cosa es que Enji trascendió más allá de eso. Endeavor representa todos los problemas de la sociedad de héroes, el cómo estos no deben idealizarse, que los mismos tienen sus propios problemas y pueden ser egoístas, además de que no se puede depender siempre de ellos. La fragilidad de este mundo se hace más fuerte con el retiro de All Might. Tras años de confiar su seguridad a Toshinori, las personas terminaron por idolatrarlo, al punto de que sin él se sentían perdidas. Y no solo eso, los villanos que le temían y se mantenían en las sombras deciden pasar a la acción. Aunque Endeavor haya tomado su lugar como el nuevo héroe número 1, su imagen no transmitía la misma seguridad. En palabras del mismo, todo lo que All Might había construido comenzaba a desmoronarse. Endeavor se dio cuenta que All Might no era solo poder. Más allá de eso existía un símbolo, algo en lo que la gente podía confiar, algo que en su caso no existía, al menos hasta que nos brindó ese espectacular Plus Ultra Prominence Burn. Y es que es increíble la evolución que tuvo el personaje. Endeavor vivió toda su vida para superar a All Might, pero una vez tomó su lugar perdió su razón de vida. Es allí cuando se dio cuenta de que sus ambiciones eran vacías. Y es por eso que toma la decisión de enmendar todos sus errores. Pero dejando de lado el desarrollo de Endeavor, hasta aquí solo he hablado de los héroes, pero ¿qué pasa con los villanos? En Boku no Hero Academia los malos juegan un papel importante en el declive de la sociedad. Como ya había mencionado Talanta, tenemos personajes como Stein que hacen la función de antihéroes. Su filosofía es el resultado de una sociedad heroica falsa, personas que solo salvan a otros por dinero o para satisfacer sus propios deseos egoístas. En contraposición a estos falsos héroes, surge la figura del asesino de héroes, alguien que toma relevancia al generar cambios considerables en los lugares que visitaba. Y si hay algo que la gente ve más allá de si sus métodos son buenos o malos, son los resultados. Si la presencia de Stein generaba conciencia en los héroes, al público en general no le importaría mucho su forma de actuar. Es por esta razón que incluso algunos estudiantes reconocen su filosofía y tenacidad. Y es por esto mismo que tendría un gran número de seguidores, y por lo cual la liga hizo su mejor movimiento al usar su imagen para promocionar su organización. Incluso en la actualidad del manga estos villanos siguen viviendo de la reputación de Stein, pero el asesino de héroes no es el único antagonista al que le haremos la razón. También tenemos a otros como Chisaki, quien buscaba crear un mundo sin dones, o el caso de Gentle, quien es el vivo ejemplo de que el esfuerzo y las buenas intenciones no siempre bastan. Asimismo, tampoco podemos dejar de lado a Shigaraki, quien al principio parecía un villano mediocre y con motivaciones simples, pero que a medida que avanzó la historia se moldeó hasta convertirse en el mejor villano escrito por Horikoshi hasta ahora. Ustedes saben que yo no daba un peso por el Manolo, pero luego de ver su pasado y de que se revelara el porqué de su odio contra la sociedad, mi opinión sobre este cambió drásticamente. Este es un aspecto por el que debemos aplaudir a Horikoshi, el cómo toma cualquier personaje que no sea Miorilla para darle un desarrollo brutal. Y sí,
Tal y como dije, si bien el autor profundiza en personajes como Endeavor o Shigaraki, parece que con Midoriya, su protagonista, se le dificulta un poco. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que el brócoli sea un mal personaje, pero para ser el protagonista deja mucho que desear. Deku sigue siendo el mismo personaje del inicio, solo que con más confianza en sí mismo. Hasta el momento no se ha preguntado el por qué la sociedad está como está, por qué los villanos hacen lo que hacen. En su mente solo está la idea de salvar al mayor número de personas, y eso no está mal, pero con todo lo que hemos visto, con toda esa deconstrucción de la sociedad de héroes, sería interesante que el protagonista también cuestionara su mundo, que reformulara sus ideales con base a todo ello. Este sería el único aspecto en el que la obra flaquea, pero en todo lo demás, lo que está haciendo Boku no Hero Academia es de locos. Los que están al día con el manga saben de lo que hablo, cada capítulo aporta valor narrativo considerable. Eso sí, para los que solo ven el anime, debo decirles que en esta quinta temporada deberán comerse ese arco de la clase A versus la clase B, que fácilmente está al nivel del arco del festival y del arco del examen de licencia provisional. Pero no desesperéis, una vez finalice se viene lo bueno, el punto donde Boku no Hero Academia no hace más que mejorar, el arco de los villanos, donde finalmente Shigaraki se consolida como el mejor villano de esta historia. Y bueno, ese sería mi pequeño aporte, gracias a Talanta por la invitación y a ustedes, querida audiencia, por escuchar mi humilde opinión. En verdad lo pasé muy bien, hasta la próxima. Luego de esa increíble opinión que acaba de dejar Santiago, me gustaría concluir tocando 2 puntos más, que hacen que a mi juicio la obra sea tan llamativa. All Might, así es. Este tipo es el alfa y el omega de la serie. Básicamente es una narración hecha desde un punto de vista donde él es una especie de dios. El mundo gira en torno a él, y cómo su evolución como personaje aumenta justamente cuando su poder disminuye es alucinante, porque parece que nadie puede llenar el hueco que está dejando este hombre, una persona que ha llegado tan lejos que solo su nombre tiene una significancia para el mundo. Después de todo, alguien tiene que cubrir ese vacío que dejó, uno inconmensurable e intangible. En la temporada 3, All Might se muestra el mundo casi acabado, pero aún así luchó por lo correcto. Y aunque tuviera que arriesgarse a ser visto con esa figura raquítica que demostraba debilidad, ahí se paró. Siempre supimos desde el principio que All Might estaba destinado a ser sobrepasado por Deku, y ahora en su papel de Toshinori, continúa ejerciendo como mentor de los futuros héroes. No entró en una depresión, sino que de inmediato siguió al servicio de la comunidad y de todos esos jóvenes que tanto lo idolatraron. Al final, All Might no solo salva la vida de las personas, sino también sus corazones. Por eso su sonrisa personifica la esperanza y el alivio de que el bien siempre estará por encima del mal. Y como dijo Santiago, Endeavor se dio cuenta que la figura musculosa de Toshinori no era solamente por su poder, sino por lo que lograba emanar. Y esa última frase sirve para Midoriya, porque una de sus características principales es la paz que le transmite a sus compañeros, gracias a su generosidad y bondad. Sin darse cuenta, la principal particularidad de su héroe está y estuvo en él, contagiar de positividad a todas las personas que le rodean. Esto fue corroborado en diversas ocasiones por Uraraka y Tsuyu. Y sí, tomen esto como una defensa al prota, que aunque recibe una lluvia de golpes y desata tanta polémica, la verdad es que a mí me gusta por muchas razones. Cuando leo escucho que lo peor de este personaje es ser soso, llorón, y que le regalan todo, no puedo evitar sonreír. Porque sí, es verdad, le dieron un don de la nada, pero él tuvo que aceptar las condiciones y el enorme peso en su espalda de lo que venía de ahora en adelante. El joven de pelo verde tuvo que someterse a un riguroso entrenamiento de 1 año para adecuar su cuerpo antes de empezar a usar One for All. También accedió a entrar a la prestigiosa academia de UA, que ha sido formadora de los mejores héroes de Japón y el mundo. De ahí en adelante, Midoriya tuvo que aprender a dominar su poder paulatinamente, mejorar sus relaciones personales, competir contra los adolescentes más prodigiosos que existen, y al mismo tiempo, asimilar en carne propia que el camino que escogió está lleno de envidia, oscuridad y personas siniestras que solo viven con la idea de destruir a All Might y todo lo que simboliza. Tengo que decir que no es mi personaje favorito, y en cierto modo comparto con Santi que hay debilidad argumental en Deku, pero vaya que está lejos de ser malo y de las críticas que recibe. Su humanidad, su amplio deseo de superación y la lección que tiene para brindar a los niños y adolescentes que lo ven en la vida real, la cultura del sacrificio por encima del talento, son fácilmente 3 cosas que puedo destacar del chico de pelo verde. Midoriya nació sin una particularidad, pero dentro de sí, él no se detuvo. Escribió páginas y páginas deductivas sobre las formas de pelear y de moverse de todas las personas que veía. Se esforzó y heredó One for All para ser un digno representante y para no decepcionar a su querido All Might.
y demostró continuamente que el trabajo y el sacrificio son un bien necesario para ser mejor. Por eso puso al límite su cuerpo en tantas ocasiones, e ideó una forma de lidiar con su falta de experiencia y de preparación para poder tener enfrentamientos al nivel que requería cada individuo que le desafiaba. Señores, Midoriya escuchó durante toda su niñez a todos decirle que no podía convertirse en un héroe. El mundo lo aprisionó y aún así continuó como un ser bondadoso intentando salvar a los débiles. Ahora, yo voy a indagar en el por qué a nadie le gusta a Deku. Yo pienso que la razón es porque está escrito como un prota sin fallas notables. Es cariñoso, buen amigo, inteligente y estratégico. Heredó el mejor poder y no es un tonto descabezado como los protagonistas shonen promedio, lo que resulta algo aburrido y es algo bastante metódico en los shonen. Esa creo yo que puede ser la principal razón de su aborrecimiento. Para muchos, este chico es un Gary Stu en toda regla, pero a mí me parece una buena inspiración, sobre todo si lo contextualizamos a nivel del mundo real. Quizás las cosas que resalto sean más pasionales, pero yo lo veo así, como un gran ejemplo para los niños y para su obra. Si quieren que hable un poco más a profundidad de él y le haga un video entero a Izuku Midoriya sobre por qué creo que es un buen personaje, háganmelo saber. Si quieren una segunda parte de por qué creo que My Hero Academia es increíble, díganme, y puedo hablar sobre las interacciones de los personajes, sobre lo increíble y variado de este elenco, sobre el segundo protagonista, el señor Mirio, y muchas otras ideas que estoy dejando de lado para no abarcar tanto en un solo video. Esto ha sido todo por hoy. Boku no Hero Academia hace que reviva esos momentos donde no tenía mayores responsabilidades en mi vida y siempre estaba feliz. Esa aura tan linda y colorida tiene un valor grande en mi persona, pero al mismo tiempo, la serie demuestra una profundidad entre líneas más allá de lo visible, donde evaluando con criterio se puede sacar mucho contenido. En fin, yo amo este anime. Si has disfrutado este video, mucho sabría agradecerte que me regales tu like, te suscribas, comentes y compartas para seguir creciendo en este mundo, y sobre todo, para ayudarme a cumplir mi sueño. Abajo estará el canal de Santiago por si se desean suscribir o revisar su inmensa cantidad de videos. Gracias por llegar hasta este punto y espero que tengas un excelente día. Hay una voz en mi interior que me alienta, me pide siempre que vaya más lejos. En mi rostro una sonrisa yo llevaré, para que la tristeza pueda superarla. No te atormentes, conserva la calma, no te rindas, tú todo lo puedes lograr.